No es humano y ronda por las noches. Vi al cura sin cabeza, de la iglesia Belén. Ayuda. A finales del siglo XIX, la capilla de Belén era el centro espiritual de Cajamarca, un lugar donde los fieles acudían en busca de paz y esperanza. Sin embargo, bajo el techo de aquella iglesia, una sombra oscura acechaba. Era el hogar de un sacerdote que, lejos de ser un hombre piadoso, abusaba de su posición para aterrorizar a la población. Su nombre era Padre Bernardino, pero con el tiempo, su nombre se borraría para dar paso a una leyenda mucho más siniestra: el cura sin cabeza. Desde el momento en que tomó control de la capilla, Bernardino utilizó su influencia para enriquecerse. Despojaba a los campesinos de sus tierras, utilizando la fe como excusa para engañarlos. Padre Bernardino, el Señor no quiere que desperdiciéis estas tierras. Es mejor que me las entreguéis para su bendición. Pero tras cada transacción, las tierras no eran utilizadas para la iglesia, sino para su propia ganancia. El gobernador de Cajamarca, cansado de los reportes de abuso, inició una investigación contra Bernardino. Los testimonios de los pobladores no dejaban lugar a dudas. El sacerdote era un farsante, un hombre sin remordimientos que había convertido la capilla en su propia fortaleza de corrupción. La sentencia fue rápida y despiadada. Bernardino fue condenado a muerte y en una fría madrugada fue llevado a la plaza para cumplir con su castigo. Mientras los soldados lo llevaban al sitio de ejecución, los campesinos observaban con ojos llenos de resentimiento y miedo. Algunos murmuraban que el mismo infierno lo esperaba, pero nadie imaginaba que, en realidad, jamás dejaría este mundo. Los pobladores creyeron que con su muerte, la ciudad finalmente recuperaría su tranquilidad, pero nunca fue así. Bernardino había sido malvado en vida, pero en la muerte se convirtió en algo mucho peor. La madrugada en que el padre Bernardino fue llevado al sitio de ejecución estuvo marcada por un aire pesado, como si la misma ciudad anticipara la tragedia que estaba por ocurrir. Los pobladores se reunieron en la plaza de la capilla de Belén, algunos con el alivio de ver justicia finalmente aplicada, otros con temor de las consecuencias. Bernardino, vestido con su túnica negra, no mostró remordimiento en sus últimos momentos. Su mirada era fría, vacía, como si supiera que la muerte no sería su final. Los guardias lo colocaron sobre la piedra de ejecución. El verdugo, con manos firmes, levantó la espada. La ciudad contuvo el aliento, y entonces el filo descendió con brutal precisión. El cuerpo del sacerdote cayó al suelo, convulsionando por unos instantes antes de quedar completamente inmóvil. Su cabeza rodó, deteniéndose frente a las puertas de la capilla. Pero antes de que el silencio pudiera asentarse en la plaza, algo extraño ocurrió. El cielo, despejado minutos antes, se cubrió de nubes negras. Un trueno retumbó en la distancia. El viento sopló con fuerza, moviendo las puertas de la iglesia como si alguien las estuviera empujando desde adentro. Los testigos sintieron un escalofrío recorriendo sus cuerpos, y algunos juraron haber visto una sombra oscura elevarse sobre la capilla. Desde aquella noche la ciudad cambió. Bernardino estaba muerto, pero su presencia nunca desapareció. Los primeros en notar su regreso fueron los sacerdotes que asumieron su puesto en la capilla. Durante las misas nocturnas, las velas se apagaban solas, los cálices se movían sin explicación y en más de una ocasión se escuchaban pasos en el altar cuando no había nadie. Una sensación de terror creciente se apoderó de los feligreses, hasta que finalmente las misas nocturnas fueron prohibidas. Los pobladores empezaron a hablar de una nueva presencia en el lugar. El cura sin cabeza, murmuraban, con miedo en sus ojos. Algunos aseguraban haberlo visto deambulando por los pasillos de la iglesia,
vestido con su antigua túnica negra, caminando lentamente, como si aún estuviera cumpliendo sus deberes. Pero la peor parte de la historia llegó cuando los más valientes intentaron acercarse. Se decía que, si alguien se aproximaba a la figura del sacerdote, su capucha caía, revelando su cuello cercenado. Y aquellos que sentían demasiado miedo al verlo, jamás regresaban. La ciudad de Cajamarca, que alguna vez celebró la muerte de Bernardino, ahora vivía con su sombra. La capilla de Belén dejó de ser un lugar de esperanza para convertirse en un sitio de advertencia. Desde entonces, nadie debía transitar por la iglesia después de la medianoche, o el padre sin cabeza los llevaría con él. El miedo comenzó a extenderse por Cajamarca. La historia del cura sin cabeza ya no era solo una advertencia para los más supersticiosos, sino un peligro real que acechaba a quienes desafiaban la maldición. La capilla de Belén, antes un lugar de oración, se convirtió en el epicentro del terror nocturno. Los testigos siguieron aumentando. Fueron los vigilantes que custodiaban la iglesia después de la medianoche quienes afirmaban que habían visto al clérigo. La mayoría se negaba a hablar de lo que veían, pero aquellos que sobrevivieron a su encuentro juraban que el sacerdote seguía caminando por los pasillos como si aún tuviera tareas por cumplir. Uno de los primeros en contar su experiencia fue Miguel, un joven ayudante que había trabajado en la iglesia durante 3 meses. Una noche, cuando se quedó a cerrar el edificio, escuchó un eco de pasos en el altar. Pensando que algún sacerdote aún estaba dentro, caminó lentamente hacia el origen del sonido. Sin embargo, no encontró a nadie. El aire en el interior se volvió frío, cargado de una presencia imposible de ignorar. Miguel se sintió paralizado, pero continuó caminando. Fue entonces cuando vio algo que lo marcó para siempre. Entre la luz tenue de los candelabros, una silueta alta y encapuchada se movía lentamente por el pasillo central. Su túnica negra arrastraba en el suelo, y su andar no tenía sonido, como si flotara sobre las piedras de la iglesia. Miguel intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura avanzó hacia él con calma, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que el joven pudiera verla. Y entonces ocurrió. La capucha cayó al suelo, dejando al descubierto un cuello cercenado, una herida oscura y profunda donde debería haber estado su cabeza. No había ojos, no había rostro, solo el vacío de una condena eterna. Miguel gritó con todas sus fuerzas y cayó al suelo, temblando de terror. Cuando finalmente recuperó la movilidad, huyó hacia la salida, sin mirar atrás. Nunca regresó a la iglesia. Con los días, más historias comenzaron a circular. Los perros se negaban a acercarse a la capilla después del anochecer. Ladraban al vacío, como si vieran algo que los humanos no podían percibir. Las puertas se abrían solas, los cálices caían de los altares sin razón aparente, y lo peor de todo, se escuchaban murmullos en los pasillos desiertos. Cada noche, a la misma hora, se veía una sombra deambulando en el interior, y aquellos que cruzaban frente a la iglesia sentían una presión en el pecho como si una presencia invisible les impidiera respirar con normalidad. La advertencia era clara. Nadie debía acercarse después de la medianoche, porque si lo hacían, el cura sin cabeza podía llevárselos. Y una noche William cometería ese error. El reloj marcó las 12 de la noche y William avanzaba por las calles solitarias de Cajamarca, tambaleándose después de una larga noche de celebración. La fiesta había sido intensa, y aunque sus amigos le advirtieron que evitara pasar por la capilla de Belén, él no prestó atención. Nunca había creído en leyendas. El aire era frío. La luna iluminaba apenas los adoquines del camino. William caminaba despreocupado hasta que, al llegar a la capilla, vio una figura.
Era un hombre encapuchado, vestido con una túnica negra, caminando lentamente frente a las puertas de la iglesia. El viento sopló con fuerza y William sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. A pesar de la creciente incomodidad, decidió acercarse. William. «Padre, ¿se encuentra bien?» No obtuvo respuesta. La figura se detuvo en seco. William extendió la mano para tocarle el hombro. La capucha cayó al suelo. Lo que vio congeló su sangre. No había cabeza, solo un cuello cercenado, negro y profundo, envuelto en sombras que parecían consumir la figura misma. William gritó con todas sus fuerzas y corrió sin mirar atrás. Sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Su respiración era agitada, su corazón latía con violencia. Cuando finalmente llegó a su casa, sus piernas ya no le respondían. Su madre lo encontró temblando, con la piel fría y los ojos perdidos en la nada. Botaba espuma por la boca, su respiración era errática. Pasaron los días y William no mejoraba. No hablaba, no comía, no reaccionaba. Su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él hubiera desaparecido. La familia, desesperada, decidió buscar ayuda. El mejor curandero de la región fue llamado para salvar al joven, pero nadie sabía que el cura sin cabeza aún no había terminado con... La cabaña de don Esteban estaba en silencio. Solo las velas iluminaban el espacio, arrojando sombras distorsionadas sobre las paredes de madera. William estaba sentado en el centro de la habitación, sus ojos hundidos, la piel pálida y la mirada vacía. Respiraba, pero ya no parecía estar vivo. El curandero trazó un círculo de protección alrededor del joven. Su cuerpo estaba frío, sus manos temblaban, y cada tanto murmuraba palabras incomprensibles que nadie le había enseñado. La presencia del cura sin cabeza aún lo retenía. Lo quería para sí. Las velas parpadearon repentinamente. Un viento antinatural atravesó la habitación, helado como un soplido de muerte. Don Esteban cerró los ojos y recitó los cánticos sagrados, elevando su voz para mantener al espíritu alejado. Pero entonces, algo lo interrumpió. Un silbido prolongado, áspero, profundo, el mismo que escuchaban los que estaban a punto de desaparecer. Las sombras en la cabaña comenzaron a retorcerse, moviéndose con vida propia. El aire se volvió pesado, como si una mano invisible presionara sobre los pulmones del curandero, impidiéndole respirar con normalidad. Las velas se apagaron de golpe, dejando la habitación sumida en una penumbra inquietante. Don Esteban sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No estaban solos. Un golpe resonó en la puerta. Una vibración sorda y profunda que hizo temblar las paredes de la cabaña. Otro golpe. Más fuerte, más decidido. La madera crujió. Algo quería entrar. William levantó la vista por primera vez en días. Su rostro se transformó en una máscara de puro horror. Comenzó a llorar sin hacer ruido, solo lágrimas resbalando por sus mejillas, su boca temblorosa, sus dedos crispados sobre el suelo. Y entonces ocurrió. Las puertas de la cabaña se abrieron de golpe, como si fueran arrancadas por una fuerza invisible. Y allí, en el umbral, cubierto por la oscuridad de la noche, estaba el cura sin cabeza. Su túnica negra ondeaba sin viento, su presencia parecía consumir la misma luz de las velas. No tenía rostro, pero su ausencia de cabeza era aún peor. La herida en su cuello palpitaba, oscura, profunda, viva, como si aún sangrara pese al paso de los años. Las sombras de su túnica parecían serpentear, creciendo, acercándose poco a poco. William dejó escapar un sollozo, incapaz de moverse. Sus ojos desbordaban terror, su piel se volvió aún más pálida,
y su respiración se entrecortó con espasmos desesperados. Don Esteban arrojó agua bendita hacia la figura. Las gotas chisporrotearon en el aire, pero el ente ni siquiera reaccionó. Las paredes comenzaron a vibrar, los muebles se sacudían solos, y la voz del curandero se perdió en el estruendo de los golpes que surgían de todas partes. El espíritu extendió su mano hacia William. Un dedo huesudo, ensangrentado, surgió entre la túnica negra, señalándolo lentamente. «No», susurró el joven, su voz rota de miedo. Su cuerpo se sacudió violentamente, como si algo invisible tirara de él. El cura sin cabeza lo tomó del brazo. Don Esteban gritó una última oración, arrojando polvo sagrado al suelo. Pero la figura negra lo ignoró. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, William y el curandero desaparecieron. El aire en la cabaña se rompió en un eco de vacío. El viento cesó. Las velas cayeron al suelo, ahora extinguidas. Los susurros desaparecieron. La cabaña estaba en completo silencio. Desde aquella noche, nadie volvió a ver a William ni a Don Esteban. Sus nombres quedaron como parte de la advertencia que los pobladores murmuraban con miedo. Desde entonces, nadie debe cruzar la capilla de Belén después de la medianoche, porque los condenados siguen acechando, buscando nuevas almas que pagarían el precio de un encuentro con el cura sin cabeza. La desaparición de William y Don Esteban se convirtió en una herida abierta en Cajamarca. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero el miedo era palpable en cada esquina. Las familias cerraban sus puertas temprano, las calles se vaciaban antes de que la luna iluminara el pueblo, y la capilla de Belén permanecía en silencio, como si supiera que su sombra seguía acechando. Las campanas de la iglesia sonaban a medianoche, incluso cuando el mecanismo estaba roto. En los días más fríos, un silbido recorría las calles desiertas, un sonido profundo y cortante que se infiltraba en los huesos. Aquellos que se atrevían a quedarse después de la medianoche comenzaban a perderse en su propia mente, viendo cosas que no deberían existir, escuchando susurros que nadie más oía. Uno de ellos, un hombre mayor con décadas de servicio, despertó gritando en su hogar, sus ojos desorbitados y su piel empapada en sudor frío. «Me señaló, me señaló». A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo flotando en el río, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Los rumores crecieron. Se decía que los condenados aún vagaban por la iglesia, pero no solo el cura sin cabeza. William y Don Esteban también estaban allí, atrapados en el mundo de las sombras, convertidos en espectros que no podían escapar. Una joven, Valeria, quiso desafiar el miedo. Ella no creía en historias de fantasmas, estaba convencida de que todo era una exageración. Una noche, impulsada por la curiosidad y el deseo de demostrar que solo eran cuentos, esperó a que el reloj marcara la medianoche y cruzó las puertas de la capilla. El aire en su interior era helado, más frío de lo que debería ser. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si alguien estuviera escuchándola en la oscuridad. Las bancas crujían solas, y un eco lejano rebotaba por los muros de piedra. Y entonces lo vio. Una sombra alta al fondo del pasillo, quieta, inmóvil pero respirando. Su túnica negra ondulaba sin viento, una presencia que no pertenecía a este mundo. El silbido cruzó el aire. Valeria sintió su estómago encogerse, el terror arrastrándose por su columna hasta helarle la garganta. Sus pies no respondían, su cuerpo temblaba. La figura comenzó a caminar hacia ella. Lento, preciso. Cada paso resonaba, cada segundo se estiraba como una pesadilla interminable. La capucha cayó al suelo, no había cabeza. La joven intentó gritar, pero no salió sonido alguno.
Su mente se quebró, su piel se heló, su corazón palpitó con violencia. La figura levantó una mano señalándola, tal como lo había hecho con William. Valeria corrió. Su cuerpo reaccionó por instinto. Sus piernas se movieron antes de que pudiera pensar. Las puertas del templo se abrieron de golpe, como si la misma iglesia le concediera una última oportunidad de escapar. El silbido la persiguió hasta la calle. El sonido se metió en sus huesos, en su pecho, en su piel. Pero no se detuvo. Corrió hasta que no pudo más, hasta que el aire quemaba en sus pulmones, hasta que el latido en sus oídos era más fuerte que sus pensamientos. Cuando llegó a casa, su madre la encontró temblando en el suelo, su piel helada, sus ojos vacíos, igual que William. Nunca volvió a hablar de lo que vio. Desde aquella noche, la capilla de Belén permaneció cerrada después de la medianoche. Nadie más desafió la advertencia, porque quien lo hace jamás vuelve a ser el mismo.